bueno, seguimos con más No se mancha. Nos vamos a meter ahora a lo que es el primer bloque de este programa que recién empieza. Recordemos que nos podés dejar tu me gusta en la transmisión. También si querés mandar un mensaje, un audio al WhatsApp, lo podés mandar al 221-314-6881. Y ahora nos metemos al bloque de Male. El varieté de Vale, volumen 2. Volumen 2. ¿Qué nos traes hoy? Y la verdad que hoy mi columna fue inspirada por los jugadores de la selección de la República Democrática del Congo, porque la verdad que por cómo llegaron al aeropuerto, después vamos a estar pasando todos los videos y las fotos que la verdad que parecía una pasarela de modas digna. Entonces eso después lo vamos a explicar un poco más, pero primero quiero hacer como una historización o un contexto de cómo llega la República Democrática del Congo de esa manera al aeropuerto, porque tiene que ver, tiene sentido, y principalmente porque ellos se hacen llamar los leopardos. Bueno, también hay un significado, una connotación sobre eso. Entonces, bueno, quería ahí como hacer un poquito de historización, porque actualmente siguen vigentes algunos conflictos en los territorios, así que nada, ahí como para adentrarnos y entender que también, bueno, esto que por ahí mencionábamos de que el Mundial tiene su lado B, cada selección tiene su lado B, y bueno, y este es el de la República Democrática del Congo. Así que nada, arranco. Mándale nomás. No, aparte una intriga me da como... Jorge Suspenso. Sí, Jorge Suspenso, total. Ahí, Caro, agregué en las carpetas, bueno, ahí estamos viendo lo que es el territorio de la República Democrática del Congo. Al lado está marcado Ruanda. Bueno, esa es la parte como más del este, así. Y voy a centrarme un poco en eso. Principalmente igual aclarar que un poco todo esto que voy a comentar ahora nace porque la República, le voy a decir el Congo, más allá de que hay dos Congos diferentes, le voy a decir el Congo para que nos entendamos, ¿no? Y no tener que decir todo el tiempo la República Democrática del Congo. Es muy rica en recursos naturales y bueno, y resultó que hace mucho tiempo, hace muchas décadas, la explotación, digamos, se empezó a explotar esos recursos naturales porque sirven mucho para lo que es la tecnología, la fabricación de celulares, notebooks, también tienen oro, tienen cobalto, tienen, bueno, hay como muchos minerales y muchos recursos que sirven para ese tipo de cosas, que bueno, que se empezó a explotar, pero nunca se terminó de ver reflejado en la sociedad. Digamos, es como que lo estaba explotando alguien aparte, alguien que no... ¿Quién será? ¿Nos hacemos los sorprendidos? Háganse los sorprendidos cuando yo les diga en este mismo momento que durante la Segunda Guerra Mundial el uranio que se utilizó para armar la primer bomba atómica en el mundo fue nada más y nada menos que Estados Unidos, utilizando los recursos naturales de la República Democrática del Congo. Acá tendría que ir el audio de Chávez. Sí, no total. lo creo, pues. Algo que también tiene igualmente sentido en lo que es la contextualización de este territorio es que ellos fueron una colonia de Bélgica durante mucho tiempo. Y durante la ruptura de eso, se terminó acrecentando, como que se terminó, acrecentando mucho más y asentando la crisis en cuanto a la población. La crisis humanitaria principalmente, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la desnutrición, bueno, como todas esas cosas se fueron acrecentando con el paso del tiempo. Y hubo un intento hubo varios en realidad intentos de independencia de esta colonia belga y finalmente fue en 1960 que pudieron independizarse. O sea, es parte de la historia reciente y no es hace mucho tiempo, teniendo en cuenta, ¿no?, que por ahí si uno lo lleva como a pensar en qué año nos independizamos nosotros, y la verdad que hay más de 100 años de diferencia. Entonces, bueno, nada, es como
es como un poco chocante también. Sí. Porque normalmente uno piensa en las colonias y piensa, no sé, en el 1400, en el 1800, como mucho más atrás, y bueno, esto no, esto es muy reciente, incluso, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, a ver, yo estoy viendo también las fotos, no, voy a parar para después mostrar las fotos. Es un montón de información, o sea, yo no vengo durante 2 semanas y después cuando vuelvo a aparecer traigo como boom, Data toda la dura, información pero de una. Me parece muy bien igual, porque hay que contextualizar todo. Sí, total. Bueno, para que ustedes tengan en cuenta como todo esto que yo venía comentando de los recursos naturales y cómo fueron explotados y demás, es más que nada en la parte del este, que es eso que veíamos recién, por donde está en las cercanías a Ruanda y a los... Ahí se ve, Sí. en las cercanías a Uganda, en las cercanías de Burundi, bueno, como en toda esa parte es donde tal vez más se ha hecho la explotación de recursos. ¿Y qué pasa? Que bueno, con el paso del tiempo, en Ruanda principalmente, se empiezan a ver diferentes grupos armados y se empieza como a incrementar a partir de esta también de la independencia del Congo, se empiezan a ver mucha violencia y un gran despliegue de por ahí las Fuerzas Armadas, sí, y en realidad también gente armada, o sea, personas civiles armados que no pertenecen a las fuerzas del Estado. Y particularmente en esta zona de límite con Ruanda hubo varios como casos que fueron importantes para la historia de ambos lugares, tanto de Ruanda como del Congo. Por ejemplo, que ahí el mayor grupo armado no estatal en el este de la República del Congo, que es el 23 de marzo, se fue gestando como en el 2012. O sea, imagínense todo el tiempo que pasó hasta que más o menos nos estamos acercando al presente, pero entre medio hubo crisis, hubo sobreexplotación de recursos sin comentar, sin decir nada y demás. Sí, porque por más que se hayan independizado, también seguía habiendo el imperio de Estados Unidos dentro, ¿no? Es complicadísimo. Teniendo en cuenta, bueno, que es también todo lo que pasa en el tercer mundo, en Latinoamérica, hasta el día de hoy, Estados Unidos nos sigue explotando en lo que tiene que ver con los recursos naturales. Y que incluso también, por ejemplo, durante la independencia, uno de los máximos representantes que tiene África en general, que es Patrice Lumumba, había sido elegido como primer ministro y en esa misma crisis que se fue generando con el tiempo, a él lo terminan persiguiendo, lo terminan violentando y lo terminan matando. O sea, como también uno de los principales representantes de la libertad para ellos, para el pueblo, fue silenciado, básicamente. Y bueno, que también tenía que ver un poco con, obvio, todo el contexto de la Guerra Fría, bueno, de qué manera también Estados Unidos se apropiaba de esos recursos. Para poner también contexto, bueno, en Argentina Perón se tuvo que exiliar también, o sea, todo lo que fue, bueno, acá estaba la proclamada Revolución Libertadora también, y que bueno, esto, expulsando al mayor líder, encarcelando al mayor líder para intentar matar un movimiento, ¿no? Sí, total. Ni hablar también de la cantidad de represión y si ponías Perón vuelve, te tiraban un tiro, básicamente. Básicamente, en pocas palabras y simples. Bueno, ahí en el 2009, el 23 de marzo de 2009, el gobierno de la República Democrática del Congo intentó marcar un acuerdo de paz para darle fin como a la revolución que estaban haciendo, a la rebelión también, que básicamente de ahí es que surge después, en el 2012, la creación de el movimiento M23,
que es esto, está en la segunda foto ahí de la carpeta, que bueno, que ahí marca como también los territorios en los que aparece el M23. No sé si Caro la tiene por ahí, después la vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, esos son como todo lo que está en azul es lo del Congo, y lo que está en rojo son, bueno, el del centro, si no me equivoco, es como la parte de Ruanda, bueno, y arriba están los otros dos lugares que habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, y ahí es cuando en el 2012 arranca una nueva rebelión acusando al gobierno de la República Democrática del Congo de no cumplir el acuerdo de paz que habían pactado en 2009. Ahí lo que sucedió fue que, bueno, hubo algunos momentos de intervenciones por parte del gobierno del Congo y de la ONU en Ruanda, trabajando ahí como medio en conjunto, y no fue hasta el 2023 que vuelve reforzado este movimiento. La realidad es que lo de la ONU fue también medio como algo que estuvo bastante pactado, y de hecho en ese momento cuando la ONU quiere intervenir en Ruanda y con este movimiento y demás, tuvieron que echar a algunos de los que participaban en la ONU para poder hacerlo. O sea, como que no estaban todos muy de acuerdo con lo que estaba sucediendo, entonces al medio que los echaron, y hay todo un conflicto ahí que tal vez yo no me voy a meter porque no termino de explorar tampoco bastante, de conocer bastante, y que es mucho más complejo porque tiene que ver con discusiones de Estados Unidos en básicamente Europa y África. Entonces es como bastante más complejo. De hecho, la ONU, hay también ahí una foto, la tercera, que dice One of the most complex and longest humanitarian crisis, que básicamente están diciendo que esto que sucede en Ruanda y en el este de la República Democrática del Congo es como una de las mayores crisis humanitarias más complejas y más largas en todo el mundo. Save the Children también ahí reporta más de 150.000 personas que fueron desplazadas, por ejemplo, en la segunda parte del 2024, o sea, desplazadas del territorio por la guerrilla y por las diferentes intervenciones también de las Fuerzas Armadas. Y en 2023 siendo más de 1 millón de casos de desplazamiento. De hecho, bueno, algo que no por ahí lo cuentan como también intentando justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en la población civil, es que dicen que, por ejemplo, estos del movimiento, los de la guerrilla, como que, por ejemplo, tienen casos de abuso, de violencia, de explotación infantil, bueno, como que ahí fueron sumando diferentes relatos. Y bueno, y básicamente lo que está sucediendo también, lo que sucedió un poco después de estos desplazamientos, es que el Departamento de la Comunidad del Sur Africano está como presionado a desplegar fuerzas en diversos territorios con bloqueos para poder ayudar a la República Democrática del Congo a estabilizar la situación. Bueno, de hecho se habla mucho como que no recibe la suficiente atención la situación que están atravesando en el territorio, y que, bueno, es como que toda la atención se dirige a Gaza o se dirige a Ucrania, pero ningún medio hace foco ahí en lo que sucede en el Congo y en Ruanda. Y ahí traje, porque me pareció en realidad contradictorio y que tiene que ver un poco con el Mundial. Y es que en la foto 4, por ejemplo, esto es un artículo de diciembre del año pasado, que dice: la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo de paz en presencia de Trump. Bueno, dice que Trump detalló que el acuerdo contempla un alto de fuego permanente, el desarme de las fuerzas no estatales, el retorno de los refugiados y la rendición de cuentas para quien hayan cometido atrocidades. Que hasta ahí uno lo escucha, lo lee y dice como, bueno, es, qué sé yo, quiere dar una mano. ¿Cómo se preocupa Trump? ¿Cómo se preocupa? Y después uno entra a leer la nota y Trump, en propias palabras, dice: hoy estamos triunfando donde tantos otros han fracasado y esta se ha convertido en la 8ª guerra que terminamos en menos de un año.
Otra para que tengan en cuenta los récords oyentes. que cumple Sí, Trump. sí. Para que tengan en cuenta los oyentes, también, por ejemplo, una de esas 8 guerras que supuestamente dice que han frenado es la de la Franja de Gaza. Entonces, como bueno, ¿cuál es la comparación ahí? Y también cuáles son las cosas que oculta. Él habla de que es realmente emocionante porque son más de 30 años de lucha y que han salvado más de 10 millones de vidas. Bueno, como cosas así. Sí, lo mismo eso, como bien decías, en Palestina, ¿no? Queriendo decir, bueno, la nueva Gaza colonialista, Sí. ¿no? Que es lo que, bueno, que también están intentando con este mundial juntar esos fondos para construir esa Y que, Gaza de hecho, soñada por Estados Unidos y por Israel. Sí, y que bueno, lo que no dicen ahí como a simple vista es que el pacto además incluye un componente económico que le concede a Estados Unidos acceso preferencial a minerales estratégicos de la región. Y que la ceremonia de la firma se llevó a cabo en la sede del Instituto de la Paz de Estados Unidos, que es un organismo supuestamente independiente creado por el Congreso, que bueno, que está bajo control del Departamento de Estado y fue rebautizado con el nombre de Trump. O sea, es como, en realidad es un poco también, digo, más allá del hecho de que exista este conflicto con la guerrilla, de que exista este conflicto con las Fuerzas Armadas, de si se rumoreaba que, por ejemplo, el gobierno de Ruanda financiaba la guerrilla, con si había pruebas de eso con, no sé, los materiales que les daban, o los armamentos y demás. Y es como, digo, más allá de eso, me parece que lo que sucede en el territorio de la República Democrática del Congo y en el territorio de Ruanda es una demostración más de que tal vez el poder que no está presente, digamos, físicamente, como diciendo, che, esto es nuestro, lo sigue estando, como, o sea, sigue estando ahí y sigue como mandando a, por ejemplo, sacar todos los recursos naturales que hay en el país, sigue financiando los armamentos y sigue prestando cosas para que no es que se va a cesar de un día para el otro el conflicto, y me parece que sigue estando presente a pesar de no estarlo físicamente. Y bueno, y ahí traje también una imagen, un video en realidad, creo que es el número 8, porque a pesar de todas las cosas feas que suceden en el territorio, justo hoy me cruzaba con este video que subió Kevin Bryan en Instagram, Geográfica Historia, que dice, bueno, Kisangani, una de las localidades congoleñas más golpeadas por la guerra del coltán entre el gobierno y la guerrilla del M23, hace una breve pausa en la guerra porque miles de civiles se congregan para palpitar el debut de la selección frente a Portugal, que, dicho sea de paso, están en el minuto 76, ahora mismo en Estados Unidos, 1-1, va empatando la República Democrática del Congo con Portugal, pero bueno, en el video podemos ver que bueno, como que el fútbol le está dando un respiro y que los chicos puedan salir a las calles, por lo menos a disfrutar un rato de algo que, bueno, todos los días es una lucha constante, y bueno, y después de tantos años de guerra. Sí. Sí, no, es que también esto también es lo que tiene el fútbol, que yo también hablo de la contradicción del mundial, teniendo en cuenta bueno, ya sabemos todo lo que hay detrás de este mundial, pero sin embargo, bueno, el fútbol da alegrías a un montón de pueblos, ¿no? Y lo vemos ahí en la República del Congo, bueno, lo vimos también con Cabo Verde, que lo va a traer Enzo en un rato, así que se van a tener que quedar. Y además este bloque todavía no termina. No termina, tiene una otra segunda parte, y igual antes de cerrarlo, así como quiero mostrar también unas fotos de la selección, la foto 5 que traje, que es uno de los principales exponentes de la selección, que bueno, que en este caso ahí lo vemos posando con dos, no sé si se puede hacer esto en la yo preguntando, bueno, se está tapando la boca en señal de, en realidad lo que piden ahí es la libertad del pueblo, y bueno, ante
como La amenaza. la amenaza y también un poco el silenciamiento a través de las armas y demás. Y que también en la foto 7, por ejemplo, lo han hecho en partidos anteriores, en los que han jugado internacionalmente. Esa, la que le sigue, esa misma. Bueno, ahí vemos que lo hace toda la selección. Eso sucedió mientras estaban cantando el himno de su país. Lo cual también es fuerte, pues como en vez de estar cantando el himno, están haciendo esas señas, digo, que como... es como el momento en donde iban a ser vistos, ¿no? Sí. Después hay varios que dicen que el fútbol no tiene nada que ver con la política. Lo parió. Y bueno, y es como también el hecho de... Bueno, fueron sancionados por eso igualmente, o se contempló a ver si se podía sancionar o no, y bueno, y después finalmente fue como, bueno, nada, te hacemos un aviso, no lo vuelvas a hacer. Lo voy a volver a hacer. Sí, total. Pero bueno, nada, hay como un poco esta introducción histórica de la República Democrática del Congo que tiene que ver con lo que llevan los jugadores hoy a la cancha también. Y bueno, y en la segunda parte vamos a hablar más de fútbol, directamente de ellos. Y bueno, y vamos a mostrar también los outfits que mencioné al principio. Wow, no, me gusta. Genial. Me gusta. Qué bien. Bueno, nos vamos a una pausa Sí. ahora y Una pausa. Porque me después intriga, vas. vamos a seguir, así que nos vamos ahora y volvemos. Volvemos con el partido de la No Se Mancha después de la pausa de hidratación que a nosotros nos sirve. Nosotros le criticamos, pero bueno, esto fue como más o menos un poco irónico teniendo en cuenta lo que están haciendo con el fútbol. Pero Están bueno, arruinando. es algo que vamos a abordar en los próximos bloques también, porque bueno, hablamos del lado B del Mundial. Y bueno, y también esto, lo de la pausa de hidratación, que es algo que se empezó a implementar en este Mundial, también está dando que hablar y Ni es se muy te ocurra, polémico. Chiquitapia, ni se te ocurra. No, por favor. Porque la gente te va a aprovechar ese ratito y la va a ligar. Va a No, ligar vos, no, Chiqui. no. Lo siento. No, y ese meme es increíble. No, y ayer lo vieron el de... tiraba un dato random, pero vieron la foto que subió Pato Bullrich con tipo haciendo como las 3. Ay, Dios, no. Y uno le puso... un famoso le respondió... bueno, ahora intentá con el 4. Ahora intentá hacer el 4. No entendía que... No entendía hasta que dije, claro, para que se mantengan, sí, ya Y entendí. sí. Bueno. Entonces seguimos con la República del Congo. Y sí, porque hay que... Pasó la hay que hidratación dejar break. claro, hay que dejar de hablar de tanto de las elecciones que ya conocemos y que tantas horas y horas han tenido en programas de fútbol, y vamos a hablar un poco más de las elecciones que han perdido y saben perder y que de hecho les cuesta bastante ganar, pero bueno, una de ellas es la selección de fútbol de la República Democrática del Congo. ¿Cómo sigue el partido? Ahora voy a fijar. Sigue 1-1. 1-1, sí. Van 85 minutos. Lo tengo fijado acá en el celular, de hecho, porque me si pareció es así, interesante. Estaría empatando, así que Viene empatando, no es ni victoria ni... Claro. Ni han perdido, así que yo creo que le tengo mucha fe al Congo. Traje ahí las fotos, finalmente vamos a ver los looks que han traído y un video de ellos llegando al aeropuerto de Estados Unidos, que la verdad que yo dije, no puede ser como devoraron, o sea, realmente devoraron. No, la verdad. Porque son leopardos. Son leopardos y han sabido demostrar que son leopardos. Hay un video también ahí, a ver si está. Bueno, en toda la hinchada recibiéndolos. No. La canción que le pusieron. Hay que hablar porque andás a ver si tiene copy. No, pero, o sea, el detalle de los bolsos, el detalle de el leopardo, digamos, como pin ahí. Sí, ahí en las bolsas esas que llevan. Lo que yo no estoy segura es si es tipo... Sintético, es más, Sí, le quédate es tranqui. sintético. Sí. Porque por un se van a momento me exponer. asusté. No creo que se expongan de tal manera. No. Entiendo que un debe mundial. ser sintético, sí. Sí. Pero la Y verdad... si no lo van a decir que es sintético. Sí, total. Sintéticamente es un tigrito. Un tigrito. No, pero no tiene sentido cómo llegaron. O sea, y aparte,
vos los ves así como sacándose fotos y con la gente y saludando y demás, y los chabones llegaron confiados, llegaron seguros, llegaron con la cabeza en alto, como diciendo, bueno, es nuestro primer mundial desde 1974 hasta hoy que no pisamos oficialmente una fase de grupos en un mundial. Bueno, nada, ahí están demostrando que vienen con todo, y la verdad que es para ir empatándole a Portugal, que tanto, bueno, la pintaban con Joao Neves, con Cristiano Ronaldo, etcétera. Bueno, nada, ahí demostrando que tienen con qué venir a jugar también un poco. Yo de repente re fanática del Congo, ¿no? Bueno, es el sucesor de esta selección, es la sucesora de lo que era el Zaire, que fue la selección que logró la clasificación para la fase final de la Copa del Mundo en 1974. Recordemos con la historización que hice recién que ellos hacía 14 años que eran en teoría un territorio libre, un pueblo liberado. Y bueno, y que también fueron la primera selección de África Central en clasificar para un mundial de fútbol. Dato no menor. Dato no menor. Y también se los ve confiados y se los ve seguros. La verdad es que es una generación que, bueno, viene bastante llena de futbolistas que se fueron formando en el último tiempo en Europa. Con una estructura tal vez un poco más competitiva a la que se ve normalmente en los equipos africanos. Mucha influencia francesa también. De hecho, han sabido tener varios directores técnicos franceses. Han tenido un director técnico argentino, el único argentino. Uno también, si no me equivoco... Bueno, ya voy a empezar a tirar fruta porque lo vi ayer y me olvidé ya. Pero iba a decir brasilero, pero creo que no le fue muy bien. Pero bueno, básicamente la selección de la República Democrática del Congo juega su primer partido en 1948, que en ese momento todavía era el Congo belga. O sea que ni siquiera eran el Congo en sí, sino que representaban un poco a Bélgica. Y algo que me llamó mucho la atención de todo esto es que si bien se encuentran afiliados a la FIFA desde 1962 y son miembros de la Confederación Africana de Fútbol desde 1963, nunca les fue muy bien y de hecho no tuvieron victorias hasta cercanos los 2000, así como victorias más allá del Mundial, digo, de la clasificación al Mundial. El primer partido oficial que disputaron fue el 11 de abril de 1963 contra Mauritania, y en ese momento, que ahí sí tuvieron una gran victoria, 6-0, pero bueno, era muy reciente todo, o sea, no en los equipos africanos no estaban del todo conformados las elecciones, y la verdad es que, bueno, de ahí en adelante fue bastante en picada, salvo por el 1974. Por ejemplo, en el torneo del 74, bueno, no lograron marcar ningún gol y perdieron todos sus partidos, pero bueno, dio por lo que catalogan ahí en internet, algunas actuaciones creíbles contra Escocia y Brasil, pero perdieron contra Yugoslavia. Buscando adjetivos calificativos creíbles. Sí, creíble. Pero perdieron contra Yugoslavia por 9-0, lo cual es una locura. Y se convirtió ahí en ese momento en una de las peores de la selección en su historia y la segunda goleada mayor en las Copas Mundiales de Fútbol en general. De hecho, bueno, también ahí se vio en el partido contra Brasil como un momento medio raro, que es bastante conocido. No conseguí el video, debe estar el video ahí por internet, pero en un tiro libre que estaba a 25 metros de distancia de el defensor Mwepu, creo que no sé cómo se pronunciará, Mwepu, escuchó la habilitación del árbitro para patear y salió corriendo de la barrera de Zaire y pateó la pelota que tenía que patear el jugador de Brasil. O sea, el gol que hicieron que era en contra. No, total. Y lo que dicen ahí también igual,
bueno, es que el árbitro le sacó solamente tarjeta amarilla, lo que él buscaba era que le saquen tarjeta roja, porque en realidad quería protestar en contra de todo lo que estaba sucediendo en su país. Claro. Como un Nos acto... habían amenazado de que tenía que ganar Brasil o los mataban a todos. Y él como tenía un tiro libre Brasil y dijo, no se patea. Listo. Y lo cual también, nada, ahí ya empezaba un poco a hablar sobre qué connotación iba a tener también la selección y cómo iba a quedar frente a los medios, porque la mayor parte del mundo no conocía lo que estaba sucediendo y dijeron, este está re loco, mirá lo que va a hacer. O sea, de repente ir y patearle en un tiro libre del contrario es como, bueno, nada. Después, bueno, de 1992 a 1996 alcanzaron como ahí llegar a los cuartos de final en la Copa Africana, pero bueno, no pasaron de ahí, también como que fueron varios campeonatos duros. En el 92 y en el 94 de hecho fueron derrotados por Nigeria, en el 96 por Ghana. En el 97, bueno, fue cuando se hace el cambio de ARD Congo y el equipo nacional fue rebautizado como Simbas. Pero en ese momento se mantuvo solamente por 9 años. Después tuvieron ahí como medio un debate, dijeron, bueno, somos los Leopardos. Bien. Así que actualmente siguen siendo los Leopardos. En el 98 consiguieron llegar al tercer lugar del campeonato africano, pero tras derrotar a Camerún en los cuartos de final, pero bueno, después perdieron fue eliminado después de 3 derrotas seguidas en la fase de grupos. No, mentira, me adelanté, eso es en 2004. Tengo toda la información junta. No, después, bueno, le ganaron a Burkina Faso ahí en el 98, pero bueno, perdieron por penales. Y en el 2004 ahí sí fue cuando fueron eliminados después de 3 derrotas seguidas en la fase de grupos. Después, bueno, tampoco se clasificaron para la Copa del 2010. Sin embargo, en 2009 igual ganaron el Campeonato Africano de Naciones y en el 2016 lo volvieron a ganar. Pero bueno, como no tienen resultados mucho más allá de eso. Y en 2021 fue cuando un argentino fue a dirigir a la selección RD Congo, Héctor Cooper, que es bastante conocido en nuestro país, bueno, por sus títulos con Lanús en lo que fue la Copa Conmebol del 96. En el 2015, bueno, también tuvo ahí su paso por la selección de Egipto. Bueno, él como que es... Sí, es conocido en África también por eso. Llegó ahora a Egipto al Mundial en Rusia, claro. 2018. Y ahí como que se dio a conocer, digamos. Sí, exactamente. Pero bueno, lo que le pasó un poco en la República Democrática del Congo es que básicamente como perdieron en el 2000 la oportunidad de clasificar a la Copa del 2022, después de una derrota global de playoff por 5-2 ante Marruecos, nada, lo echaron, estuvo de marzo hasta junio. En junio dijeron, bueno, nos vemos la próxima, no nos pudiste llevar al Mundial, lo lamentamos, te quedaste sin trabajo. Hablando de eso, perdón, sí. Que interrumpo, ha finalizado el partido Portugal versus el Congo, RD Congo, 1-1. Buen resultado igual, teniendo en cuenta que a los 6 minutos metió un gol Portugal y RD Congo lo metió en los 45 más 5 del primer tiempo. Así que exactamente. Buen empate. Buen empate, sí. Y se ve que un Portugal conflictuado, porque arrancó bastante... Arrancó bien, pero el segundo tiempo se ve que han... Pero bueno, el fútbol, ¿no? Y bueno, y después, nada, ahí como para... No sé cómo estamos de tiempo. Y estamos en horario de tanda. Estamos en horario de tamba. Tamba. De tanda. Así que ya voy a ir cerrando, tal vez con un poco lo que tienen ahora. Y es que, por ejemplo, uno de sus jugadores, Bemba, Chancel Bemba, no sé pronunciarlo, es el jugador con más partidos internacionales de RD y tiene 106 apariciones en partidos
internacionales. Es el primer jugador en la historia del país en superar las 100 internacionalidades, lo cual es también bastante llamativo. Y bueno, y que ha jugado mucho en la primera división de Bélgica y demás, pero que también tuvo problemas porque, por ejemplo, se enteró básicamente que habían falsificado su documentación para figurar con una edad menor a la que tenía, y que igualmente ha sucedido con varios jugadores que, bueno, se han enterado de diversas situaciones con sus identidades por los pases con otros clubes de Europa. Así que nada. Sí, hay algunos casos también de algunos futbolistas del Mundial, que bueno, después los podemos nombrar. Y bueno, muy interesante lo que nos trajiste, Male. Y después, bueno, no sé si, creo que las fueron pasando igual las fotos y demás, pero ahí los veíamos a los chicos también. Sí. Los chicos, re amiga. Ahí los vemos a los chicos, a los pibes con las camisetas, que esa camiseta es muy buena, tiene Los también pibes del Congo. ahí como todo lo de leopardo. La verdad que nada, es una historia interesante. Muy interesante. Bueno, muchas gracias, Male. Che, re completo, bien. Sí, re completo. Y bueno, y ahora nos vamos a una tanda y no se vayan porque todavía nos queda 1 hora de programa. Y qué horita, ¿Y qué hora? Vamos a seguir con hablando del Mundial, obviamente. Y bueno, nos vamos a la tanda y volvemos. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región.